¿Alguna vez pensaste que el deseo y la pasión solo son cosa de juventud? Hoy te traigo una historia real que va a romper todos esos mitos. Clara tiene 60 años, viuda y sin esperanzas de volver a sentir, hasta que un día, con la llegada inesperada de Elías, todo cambió para ella, para siempre. Quédate hasta el final porque esta historia no es solo un relato de amor o deseo, es un recordatorio poderoso de que nunca es tarde para volver a sentir viva. Y créeme, no querrás perderte ni un detalle. Antes de empezar, te pido un favor muy importante, suscríbete al canal si todavía no lo hiciste. Estamos muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores, y tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir contando historias reales, intensas y llenas de emoción como esta. Activa la campanita para que no te pierdas nada y comparte este video con alguien que necesite escuchar que la vida puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Ahora sí, prepárate para sumergirte en la historia de Clara y Elías. Un encuentro que cambió todo en un solo día. No sé por qué estoy escribiendo esto. Tal vez porque todavía tengo la piel erizada y el corazón como tambor. O porque no le puedo contar esto a nadie más. A mis amigas les parecería una locura. O me dirían que estoy idealizando algo. Y tal vez lo estoy. Pero lo que viví hoy fue tan real, tan físico, tan humano, que necesito soltarlo. Hace 7 años que enviudé. 7 años sin una caricia, sin una mirada que me haga sentir visible. Aprendí a vivir en silencio, rodeada de recuerdos y tazas que ya no se usan. Pero esta mañana, sin buscarlo, algo se rompió, o se encendió. No sé, todo empezó por una tontería. Una toma de corriente que dejó de funcionar. Una luz que parpadeaba. Llamé a mi vecina para preguntarle si conocía a alguien que hiciera arreglos. Me dijo que sí, que había un muchacho que le había hecho unos trabajos, que era muy bueno y que, según ella, también muy agradable a la vista. Lo dijo con una risita como si me estuviera haciendo una broma. No pensé en eso. Solo quería arreglar las cosas de la casa. Le pedí el número, mandé un mensaje corto y él me respondió enseguida. Dijo que podía venir esa misma mañana. Cuando escuché el timbre, no me imaginé que algo en mí iba a cambiar para siempre. Cuando abrí la puerta y lo vi, tuve que tragar saliva, no por nervios, sino porque algo en su presencia me impactó de golpe. Era alto, con la piel morena y los brazos marcados por el trabajo físico, pero no fue solo su físico. Fue su forma de pararse, de mirarme a los ojos, sin bajar la vista, sin evitarme, sin condescendencia. Me dijo buenos días con una voz grave, suave, como si no tuviera prisa de nada. Yo solo atiné a moverme para dejarlo pasar. Sentí que el aire se volvía denso. No supe si era él o era yo despertando después de años en pausa. Mientras recorría la casa con sus herramientas, revisando enchufes, cables, lámparas, yo lo observaba sin disimulo. Me escondía detrás de excusas tontas, ofrecerle agua, preguntarle si necesitaba algo, quedarme cerca por si hacía falta, pero la verdad es que no podía dejar de mirarlo. Cada vez que se agachaba o levantaba los brazos, cada vez que fruncía el ceño concentrado, algo dentro de mí latía. Me sentí estúpida, fuera de lugar. ¿Qué estaba haciendo una mujer de 60 años, fantaseando con un hombre de 30 que solo venía a trabajar? Pero no era una fantasía, era físico, era químico. Era como si mi cuerpo se estuviera acordando de algo que había olvidado por completo. Todo se desató cuando él entró en mi habitación. Había una toma mal conectada, cerca de la cama. Me sentí vulnerable al dejarlo pasar, como si le estuviera abriendo algo más que una puerta. Me quedé de pie en la esquina, sin saber si hablar o hacerme la ocupada. En un momento quise acercarme para explicarle algo sobre la instalación, pero me tropecé con el borde de la alfombra. No me caí, pero resbalé lo suficiente como para perder el equilibrio. Él se giró y me sostuvo, sus manos firmes en mis brazos, su rostro a pocos centímetros del mío. No dijo nada, solo me sostuvo. Y en ese segundo supe que algo había cambiado. No sé cuánto tiempo pasamos así, tal vez fueron solo 2 o 3 segundos. Pero a mí me parecieron eternos. Sus manos eran cálidas, fuertes pero suaves, como si supiera exactamente cuánto apretar para sostenerme sin hacerme daño. Nuestros ojos se cruzaron y no hubo incomodidad, ni disculpas rápidas, ni risas nerviosas. Solo una pausa, una especie de respeto. Silencioso. Yo sentí que me ardían las mejillas, pero no me aparté, tampoco él. Fue él quien finalmente bajó lentamente las manos, como si no quisiera soltarme bruscamente. Yo me quedé quieta, sintiéndome ridícula por dentro. Pero también, viva. Como si algo en mí hubiera dicho, todavía estás aquí. Después de eso, el ambiente cambió. No fue que él hiciera nada inapropiado, al contrario. Siguió trabajando como si nada, con la misma seriedad, con la misma concentración. Pero cada vez que pasaba cerca de mí, yo notaba algo distinto. Tal vez era mi respiración, o mi forma de caminar detrás de él, o la manera en que lo observaba sin poder evitarlo.
En un momento, le acerqué una silla para que pudiera trabajar más cómodo en una toma baja. Y nuestras manos se rozaron. Fue un roce mínimo, casual. Pero sentí un cosquilleo recorrerme entera. Me odié un poco por estar sintiendo eso. Me dije que no tenía sentido. Pero también me dije, ¿por qué no? Cuando terminó el trabajo en la habitación, me preguntó si quería que revisara algo más. Su tono era el mismo, pero sus ojos, no lo sé. Había algo en esa mirada. Una especie de ternura contenida. Le dije que sí, que había una luz en el baño que también parpadeaba. Le mostré el camino y él fue. Yo lo seguí. Y esta vez no intenté fingir que era casual. Me quedé apoyada en el marco de la puerta, mirándolo trabajar en silencio. Él sabía que lo miraba. No me lo dijo, pero lo sabía. En un momento se giró para pedirme un destornillador que había dejado en el piso del pasillo. Cuando se lo pasé, nuestras manos se rozaron otra vez. Esta vez no bajó la vista. Mi pecho subía y bajaba como si hubiera corrido una maratón. Sentía el calor en mi cuello, en mis orejas, en mis piernas. No era solo deseo. Era algo más profundo. Era la sensación de ser vista, de ser reconocida. Yo, con mis arrugas, con mis canas escondidas entre tintes, con mi cuerpo que ya no es joven. Y sin embargo, él no me miraba como si estuviera viendo una señora mayor. Me miraba como mujer, con una calma que desarmaba, con una presencia que no buscaba acelerar nada, pero tampoco evitaba lo que estaba ahí, y yo, sin saber por qué, me sentía hermosa, me sentía digna, por primera vez en años. Cuando terminó el trabajo, me dijo que todo estaba listo, me dio el monto y yo fui a buscar efectivo. Cuando regresé, él ya estaba guardando sus herramientas en la puerta. Le extendí el dinero y él lo tomó sin contar, solo con una sonrisa leve. Nos quedamos en silencio unos segundos más. Afuera, el sol estaba alto. En la casa, solo se escuchaba el tic-tac del reloj del comedor. Yo sentí que, si no decía algo, me iba a arrepentir. Pero tampoco sabía qué decir. Él me miró otra vez. Esa mirada, sin prisa, sin duda, como si supiera todo lo que estaba pasando dentro de mí, sin necesidad de preguntar nada. No me moví. Me quedé ahí, con el dinero todavía en la mano, aunque él ya lo había guardado. No sabía cómo despedirme. Un gracias me parecía poco. Un cuídate sonaba vacío. Él fue quien rompió el silencio con un gesto mínimo. Levantó una ceja y dio un paso atrás como si me invitara a decir algo más. No lo hice. En lugar de hablar, simplemente lo miré, y no sé qué expresión tenía en mi cara. Pero él la entendió, porque dejó la caja de herramientas en el suelo. Se acercó un poco más y me dijo, muy bajo, ¿está bien si me quedo un momento? No me lo esperaba. No supe qué responder. Solo asentí. Y él entró otra vez. Nos sentamos en el comedor, frente a frente, con una taza de café que yo le ofrecí como excusa para alargar el momento. No tocó la taza. Solo me miraba. Yo tampoco tenía hambre ni sed. Tenía otra cosa, una mezcla entre vértigo y paz. Como cuando uno está en la orilla del mar, sabiendo que la marea va a subir, pero sin querer moverse. Elías no dijo muchas palabras. Me preguntó cómo era vivir sola. Le conté lo justo, que era viuda, que tenía hijos, pero que vivían lejos, que la casa era demasiado grande, pero que no me animaba a venderla. Él me escuchaba con una atención que no era fingida, como si cada palabra que yo decía tuviera peso. En un momento, bajé la mirada y me vi las manos, mis dedos con manchas del tiempo, las venas marcadas. Me dieron ganas de esconderlas, pero cuando las aparté del centro de la mesa, él las tomó, así, sin aviso, con delicadeza, como si fueran algo frágil y valioso. Me quedé helada, no porque me asustara, sino porque nadie había tocado mis manos así en años. Ni mis hijos, ni mis amigas, nadie. Era un gesto simple, pero lo sentí como una corriente eléctrica subiendo por los brazos. Él no me besó, no se abalanzó sobre mí, solo me sostuvo las manos, mirándome como si pudiera verme completa, y yo me dejé ver. Después de eso, ya no hubo vuelta atrás. Nos levantamos casi al mismo tiempo. Caminamos hacia el pasillo, sin decir una palabra. Fue como si los dos supiéramos exactamente a dónde íbamos. Entramos en mi habitación de nuevo, pero esta vez no era para revisar una toma eléctrica. Él cerró la puerta con suavidad, sin apuro. Yo sentí el corazón golpearme en el pecho como si tuviera 20 años. No me sentía vieja, no me sentía invisible, me sentía llena, cargada de algo que no sabía cómo sostener, pero tampoco quería soltar. Elías se acercó despacio, como si me estuviera pidiendo permiso con cada paso. No me tocó hasta que yo di el primer movimiento. Y fui yo quien lo hizo. Fui yo quien llevó mis manos a su pecho. Lo toqué sobre la camiseta, sintiendo su respiración acelerada. Lo miré a los ojos, buscando alguna señal de duda, pero no la encontré.
Solo había certeza, y una ternura que me rompió por dentro. Cuando por fin nos abrazamos, sentí que mi cuerpo se acordaba de todo, del tacto, del calor, del deseo. No como algo juvenil o urgente, sino como una necesidad honda, antigua, que llevaba años dormida. Me abrazó entero, sin apretar, sin exigir. No buscaba un cuerpo joven, buscaba un cuerpo real. El mío, y yo, en ese abrazo, entendí que todavía era mujer, que todavía era deseable, que todavía estaba viva. No hubo apuro, no hubo desesperación. Todo fue lento, casi irreverente. Él me fue desvistiendo con calma, sin torpeza, sin ansiedad. Yo sentía cada botón que se abría como si fuera una caricia en el alma. No era solo mi ropa lo que caía, era una armadura de años, una coraza que había construido sin darme cuenta, hecha de resignación, de rutinas solas, de noches frías. Elías no me miraba como si estuviera viendo un cuerpo ajeno, me miraba como si reconociera algo, que estaba esperando por ser tocado, y yo me dejé tocar. No con vergüenza, sino con una mezcla de nervios y entrega que nunca había sentido así. Cuando él se quitó la camiseta, no miré su cuerpo con culpa ni con ese complejo automático que tantas veces me había atrapado frente al espejo. Lo miré como quien agradece algo hermoso, no por su juventud, sino por el modo en que me hacía sentir. No me comparé, no me juzgué, me entregué. Sentí sus labios en mi cuello, en mis hombros, en lugares que ya había olvidado que podían estremecerme. Me sentí descubierta y al mismo tiempo protegida. Él no buscaba dominar, ni impresionar. Me recorría como si yo fuera un secreto. Y cada parte mía que tocaba se encendía como si estuviera siendo recordada. Me temblaban las piernas, no por inseguridad, sino por todo lo que se estaba despertando. Nos tumbamos en la cama y sus manos me cubrieron la piel como si fueran una manta cálida en medio de un invierno largo. No me preguntó si estaba bien, pero me lo preguntaba con la mirada todo el tiempo. Yo respondía con gestos, con suspiros, con el cuerpo entero. No hablábamos, no hacía falta. Era como si el silencio nos permitiera escuchar algo más profundo, algo que había estado esperando ese momento, algo que no tenía edad, ni etiquetas, ni nombre, solo eso, presencia. En un momento me vi a mí misma desde afuera, una mujer de 60 años, desnuda, envuelta en el cuerpo de un hombre de 30, y en lugar de sentirme fuera de lugar, me sentí en mi lugar, por fin. Como si todo lo demás, los años de viudez, las veces que me dije que ya no tenía sentido. Los espejos evitados fueran solo una antesala para llegar a esto. No era un cuento de hadas. No era una fantasía. Era real. Tan real que dolía de tan intenso. Sentía que cada roce, cada mirada, cada respiración compartida estaba escribiendo algo nuevo dentro de mí. Algo que no sabía que necesitaba, pero que ahora no quería perder. Y cuando por fin nos fundimos del todo, no fue un estallido, fue una expansión. Como si todo lo que había estado comprimido en mí, el deseo, la tristeza, la soledad, la esperanza, se abriera de golpe. Me abracé a él con fuerza, como si quisiera grabarlo en mi piel. Él me acariciaba el cabello, la espalda, las caderas, como si me leyera, como si me agradeciera por dejarlo entrar, por confiar. Y yo le agradecía en silencio por devolverme algo que creía muerto. No lloré en ese momento, pero sentí que algo dentro de mí lo hacía. No de tristeza, de alivio, de regreso. Como si por fin pudiera decir, sí, sigo aquí, sí, todavía puedo sentir. Nos quedamos abrazados mucho tiempo después, sin prisa, sin necesidad de justificarnos. Él me acariciaba el brazo, dibujando líneas invisibles sobre mi piel. Como si el contacto fuera suficiente, y lo era. Yo no quería hablar, no quería romper esa burbuja que nos envolvía, como si el mundo de afuera hubiera quedado congelado. No me importaba la hora, ni el qué dirán, ni lo que esto significaba. Solo quería estar ahí. Y él también. Podía sentirlo en su respiración lenta, en cómo me sostenía sin apretar, pero sin soltar. No éramos dos desconocidos. Éramos dos soledades que por un momento se habían reconocido. En algún momento. Él se levantó para vestirse. Yo lo miraba desde la cama, con una mezcla de gratitud y tristeza anticipada. Sabía que se iría, que esto no era una historia que iba a repetirse. No porque él me lo dijera. No porque algo estuviera mal. Simplemente porque ambos sabíamos que era un instante único. Irrepetible, un regalo. Lo observé mientras se abotonaba la camisa y me sorprendí notando cosas pequeñas, cómo se alisaba las mangas, cómo se acomodaba el cabello con los dedos. Detalles que en otro momento no me habrían importado, pero que ahora se me grababan como fotografías en la mente. Cuando terminó de vestirse, se acercó a la cama y se sentó al borde. Me miró con esa calma suya, sin apuro, sin pena. Me tocó el rostro con la yema de los dedos como si fuera la primera vez que me veía.
y me dijo una sola frase: gracias por dejarme estar. No pude responder. Solo le tomé la mano y la apreté fuerte, como si esa fuera mi manera de decirle todo lo que no sabía cómo decir. Él no necesitaba más. Me besó la frente, suave, y se levantó. No hubo promesas, no hubo mentiras piadosas. Solo ese gesto silencioso que decía todo, fue real. Lo acompañé hasta la puerta. Caminamos en silencio por el pasillo, como si estuviéramos caminando por un sueño que ya sabíamos que iba a terminar. Antes de abrir, él se giró y me miró por última vez. Y en esa mirada no había lástima, ni duda, había respeto. Y algo que no sé nombrar, pero que me atravesó entera. Cuando se fue, cerré la puerta despacio. Apoyé la espalda contra la madera y me dejé caer al suelo. No lloré, no de inmediato. Estaba llena, como si todo mi cuerpo aún vibrara con su presencia. Como si el eco de ese momento siguiera resonando en cada rincón de la casa. Estuve un buen rato ahí, sentada en el piso, sin moverme. No pensaba en lo que había hecho, ni en lo que debía sentir. No tenía culpa, no tenía vergüenza. Tenía algo nuevo, algo que no había sentido en años. Era como si me hubieran devuelto una parte de mí que yo misma había enterrado. No se trataba de Elías, no era él el centro de todo. Era lo que su presencia, su manera de tocarme, de mirarme, había despertado en mí. Por primera vez en mucho tiempo. Me sentía entera, mujer, humana, capaz de sentir, de desear, de ser deseada. Después de un rato, me obligué a levantarme. Caminé hasta el baño y me miré al espejo. Me costó reconocerme, no por el físico, no por las arrugas o el paso del tiempo, sino por la expresión en mis ojos. Había algo distinto, un brillo que no estaba ahí antes. No era vanidad, era otra cosa, algo más profundo, como si hubiera despertado de un largo letargo. Me toqué el rostro, los labios, el cuello. Todo seguía ahí, todo lo que creía apagado, seguía latiendo, solo estaba dormido, y me di cuenta de que no había sido solo una experiencia física, fue un reencuentro conmigo misma. Ese día no salí de casa. Me hice un café y me senté en el sofá con una manta encima. La casa tenía el mismo silencio de siempre, pero ahora sonaba distinto, como si las paredes hubieran guardado algo de lo que pasó. No sentía que hubiera traicionado nada, ni a nadie. Mi esposo había muerto hacía años, y aunque lo amé profundamente, su partida me dejó en pausa, como si después de él yo no tuviera permiso para volver a vivir algo parecido. Pero Elías no reemplazó a nadie. Él fue un punto aparte, una excepción, una sacudida en medio de una vida plana. No volví a llamarlo, ni él a mí, y eso estuvo bien, porque si hubiéramos intentado repetirlo, tal vez se habría roto la magia. A veces lo efímero es lo que le da sentido a lo vivido. Lo guardé como se guarda un secreto precioso, de esos que no necesitan ser contados para seguir existiendo. A veces, cuando estoy cocinando o cuando paso por el pasillo, me viene su imagen, su voz, su olor. No con nostalgia, sino con una sonrisa tímida, como si mi cuerpo aún recordara su forma de tocarme, como si, en algún rincón de mí, él siguiera ahí. Me costó mucho tiempo dejar de verme como alguien a quien ya no le pasaban cosas, como si el deseo fuera un privilegio de los cuerpos jóvenes y las historias nuevas. Pero después de ese día, algo cambió. Ya no me vestía como antes. No por coquetear con nadie, sino porque me miraba distinto. Me sentía más segura, más viva, como si por dentro algo se hubiera encendido. Empecé a cuidarme más, no por miedo al tiempo, sino por gusto, porque entendí que no estaba acabada, que seguía siendo capaz de provocar algo en alguien, y, sobre todo, en mí misma. A veces pienso en cuántas mujeres hay como yo, que se resignan a vivir sin ser tocadas, sin ser vistas, como si ya no importaran, como si la pasión tuviera fecha de vencimiento, y me dan ganas de contarles lo que viví. No por escándalo, no por orgullo, sino para decirles que aún sé. Puede que no estamos rotas, ni invisibles, que basta un momento verdadero para volver a respirar distinto. Yo tuve suerte, no lo busqué, no lo planeé, solo pasó. Y si algo aprendí de ese día, es que no hay edad para sentir, que cuando la vida te sacude, hay que dejarse sacudir. Durante semanas después de aquel día, algo en mí se mantuvo distinto. No era euforia, tampoco tristeza, era como una calma nueva, una especie de reconciliación conmigo misma. Ya no me pesaban tanto los años ni la piel. ¿Qué había cambiado? Caminaba por la casa y sin darme cuenta, tocaba los lugares por donde él había pasado. La puerta del dormitorio, el enchufe, el respaldo de la silla donde dejó su herramienta. Eran objetos, sí, pero ahora tenían un significado diferente. Como si me recordaran que lo vivido fue real, no una fantasía tardía ni un sueño que ya no me correspondía.
Un día, al abrir un cajón buscando algo, encontré el destornillador que Elías había olvidado. Me quedé mirando esa herramienta por varios minutos. Era una cosa tan simple, tan común. Pero ahí, en mis manos, se convirtió en un símbolo. No lo llamé para devolvérselo. Me pareció que, si lo hacía, estaría abriendo una puerta que no debía abrir otra vez. Lo guardé en un rincón del armario. Envuelto en una bolsita, como quien guarda una carta vieja o una foto de un momento irrepetible. No era apego, era memoria. Y quizás también una forma de agradecerle en silencio. Después de ese día, muchas personas me dijeron que me veían diferente, que mi voz sonaba más clara, que mis ojos se notaban más vivos. Yo solo sonreía. No sabía cómo explicarles que lo que me cambió no fue un nuevo amor, ni un romance juvenil, ni una aventura clandestina. Fue algo mucho más íntimo. Fue volver a habitarme, volver a verme como mujer, como alguien que aún tiene derecho a sentir, a disfrutar, a vibrar, sin tener que pedir permiso, sin tener que dar explicaciones. Y eso, para alguien como yo, era mucho más valioso que cualquier otra cosa. Hubo noches en que me acostaba y revivía todo, desde el timbre hasta el último beso en la frente. No como quien extraña, sino como quien cuida un recuerdo, un fragmento de vida que no necesita repetirse para seguir teniendo fuerza. No fantaseaba con que volviera, no lo imaginaba apareciendo otra vez, simplemente lo guardaba como quien protege y una joya emocional, porque ese día me enseñó que aún tengo lugar para sentir, para emocionarme, para perder el control sin romperme, y que el deseo no tiene que ser ruidoso ni constante. A veces es solo un susurro que cambia todo. Lo que más me marcó no fue el cuerpo ni el acto en sí. Aunque fue hermoso, fue como él me miró. Como si mi edad no existiera. Como si mis cicatrices fueran parte del encanto. No me hizo sentir joven. Me hizo sentir presente. Y esa sensación es la que me acompañó después, día tras día. Porque no se trataba de volver a ser la de antes. Se trataba de aceptar la que soy. Con mis años, mis marcas, mi historia. Y, aún así, saberme capaz de despertar algo en alguien. De provocar ternura, deseo, respeto. Todo eso junto. Todo eso en un solo día. Con el tiempo, volví a la rutina, pero con una sensación que antes no tenía. La casa seguía silenciosa, sí, pero ya no era un lugar vacío. Tenía recuerdos nuevos, secretos, que me pertenecían solo a mí. No hablé con nadie sobre lo que pasó, ni quise. Era algo demasiado mío para compartir. A veces me sorprendía sonriendo sin razón aparente, recordando un gesto, una mirada. Era como si, aunque solo hubiera sido un instante, algo en mí se hubiera despertado para siempre. Y eso, aunque parezca poco, fue un cambio enorme. Mis hijos notaron que estaba diferente. No me preguntaron, pero creo que lo vieron en mi actitud, en cómo me movía. No quería preocuparlos, así que simplemente les dije que estaba bien. Pero yo sabía que, ese día con Elías, me había regalado una segunda oportunidad. No una oportunidad con él, sino conmigo misma. Y aunque no busqué que fuera algo más, ni siquiera una repetición, me di cuenta de que, a veces la vida nos sorprende con lo inesperado. Con momentos que no planeamos y que nos cambian para siempre. A veces, en las noches más solitarias. Me pregunto qué habría pasado si hubiera rechazado ese primer timbrazo. Si me hubiera cerrado a esa puerta y a esa sensación. Creo que me habría perdido algo muy grande. No por Elías, sino por lo que él despertó en mí. Ese día fue un punto de inflexión, un instante de verdad que no voy a olvidar. A veces, pienso que fue un regalo que me dio la vida para recordarme que todavía puedo sentir, que todavía puedo amar, que todavía puedo ser deseada. Lo que más me quedó claro después de todo esto es que la edad es solo un número. No define lo que somos capaces de sentir, ni de vivir. No es una condena a la soledad ni al olvido. Para mí, ese día fue la prueba más clara de que el deseo, la pasión y la ternura no tienen fecha de caducidad, que siempre hay espacio para volver a conectar con uno mismo y con otros, y que a veces, un solo instante puede cambiar todo el resto de la vida. Sin promesas, sin planes, solo siendo verdad. Hoy, cuando miro las fotos viejas de mi esposo y las comparo con mi reflejo en el espejo, ya no siento que una cosa borre a la otra. Puedo amar mi pasado y a la vez abrazar mi presente con toda su complejidad. Aquel día con Elías no fue un error ni una traición. Fue una confesión silenciosa de que sigo viva, que sigo sintiendo y que, a pesar de todo, todavía tengo derecho a ser mujer. Y eso es algo que nunca había pensado antes. Algo que ahora atesoro con todo mi corazón. Desde aquel día, la casa ya no me parece tan vacía. Hay una luz diferente. Una calma que no se puede explicar con palabras. Sé que fue solo un instante, pero ese instante me cambió para siempre. Me enseñó que, aunque los años pasen y las circunstancias cambien, nunca dejamos de ser mujeres con ganas de sentir,
de ser vistas, de ser deseadas. Y eso, aunque suene simple, para mí fue una revolución silenciosa. No busco repetirlo ni vivirlo de nuevo. No quiero aferrarme a algo que fue efímero. Solo quería compartir esto porque sé que muchas mujeres sienten que el tiempo las dejó atrás, que ya no hay espacio para el deseo ni para la pasión, pero no es así. Lo que pasó con Elías fue una prueba de que siempre hay momentos que pueden sacudirnos, que pueden devolvernos algo perdido. Y eso basta para seguir adelante. Hoy abrazo esa experiencia con gratitud y sin remordimientos, porque me recordó que sigo siendo yo con todos mis años y mis historias, que la vida no termina cuando creemos que terminó, que siempre hay lugar para un nuevo despertar, y que, a veces, un simple toque puede reavivar un fuego que parecía apagado para siempre. Sé que nadie va a entenderlo del todo, y está bien. No necesito la aprobación de nadie. Solo necesitaba decirlo en voz alta, compartirlo con alguien que pudiera entender la complejidad de sentir a los 60 años, sin juicios. Solo con honestidad, porque eso es lo que soy ahora, una mujer que volvió a sentir. Y eso no tiene precio. Gracias por leer, por escuchar esta confesión. No sé si volveré a escribir algo así. Pero hoy necesitaba dejar este pedazo de mí aquí, para que quede. Para que alguien más sepa que nunca es tarde para volver a vivir, para volver a sentir. Para ser mujer, siempre.